Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días a la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y a toda la audiencia. Usted nos quiere resumir, con destino a nuestra audiencia, qué pasó en esos días. Recuerde que hay muchos colombianos, muchísimos, que no habían nacido, que no tenían uso de razón, que no estaban enterados de lo que pasaba en aquel año tan lejano de 1985, hace 32 años. Imagínese usted. Entonces eso está en manos de nadie. Es una verdad que se esquiva porque hay muchos interesados en que no se sepa. Cuéntenos a grandes rasgos qué fue lo que realmente ocurrió. Ministro, con toda la tranquilidad que me acompaña en este momento, porque después de muchos años en que a través de su programa, precisamente cuando se conmemoraba o se presentaba un aniversario más de estos luctuosos hechos, pues lo que yo hacía era como defenderme, porque en esa situación estaba. En esta oportunidad, ya absuelto por la Corte Suprema de Justicia, ya con el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada, pues ahí sí que paso a ser una persona, un testigo de excepción, con la objetividad del caso, porque lo que me interesa en este momento ya no es defenderme, lo que me interesa en este momento es buscar la verdad y sobre todo, como usted lo acaba de decir, que las nuevas generaciones se enteren de lo que tristemente muchos, no uno ni uno o dos, sino muchos medios de comunicación han tratado de desviar. Yo creo que el tema de los hechos del Palacio de Justicia está muy sencillo, diciendo lo siguiente: fue un asalto del narcotráfico dirigido por Pablo Escobar Gaviria, en coordinación con el movimiento terrorista M-19, movimiento que fue organizado por las mismas FARC, con el propósito de asumir el gobierno de Colombia. Ese era un golpe de Estado, evitar y acabar con la extradición y sencillamente establecer el régimen que en este momento ya casi nos imponen por otros mecanismos. Hace 32 años intentaron establecer eso y no lo lograron. Ese podría ser, en forma muy general, el título, digamos, de lo que fueron los hechos del Palacio de Justicia. Trataron de tomarse por asalto el poder. Ellos no iban a jugar y a matar a unos magistrados de la Corte, era para tomarse el poder. Desde luego destruyendo todas las evidencias judiciales que hacían posible la extradición de esos bandidos a los Estados Unidos. Pero lo que querían era el poder, no hay duda ninguna. Bueno, y los hechos mismos, ¿cómo los resume usted? En los hechos del Palacio de Justicia no había reivindicaciones sociales como lo pregonan sus autores. El propósito era quemar los expedientes del narcotráfico y evitar la extradición de los capos a los Estados Unidos. Circula en las redes sociales la foto de 3 de los fundadores del M-19. Está circulando en este momento. En ese momento en que tomaron esa foto, los 3 eran guerrilleros de las FARC. Están en la foto Álvaro Fayad Delgado, que era el director de las milicias urbanas de las FARC. Jaime Bate Mancayón, que era el comandante, así le llaman a los cabecillas en los grupos terroristas. Jaime Bate Mancayón, cabecilla del Frente Caribe de las FARC. Y un miembro de la JUCO también, miembro de las FARC, que estaba recientemente incorporado a las filas de las FARC, llamado Gustavo Petro Urrego. Los 3 aparecen uniformados y armados. Está circulando por las redes sociales y eso nos deja claro que el M-19 era fundado por las FARC. Ahí solamente falta uno. En esa foto falta Iván Marino Espina, era miembro del cartel de Cali, narcotraficante, que eran los que tenían que proveer los dineros al M-19 para todo lo que tantos años hicieron en contra de la nación colombiana. El M-19 pues fue creado por las FARC, las carteles de la Drago. El narcotráfico la emprende contra los funcionarios de la rama judicial poco antes de los hechos del Palacio de Justicia y amenaza a importantísimos magistrados, al doctor Ricardo Medina Moyano, al doctor Alfonso Reyes Echandía, al doctor Alfonso Patiño Rosselli, al doctor Carlos Medellín Forero,
a Magaona Cruz, todos ellos fueron amenazados antes de que se presentara el asalto al Palacio de Justicia. ¿Por qué amenazaba el M-19 a los magistrados? Porque había un tratado de extradición por la vía administrativa que había sido firmado entre Colombia y los Estados Unidos. Y ese tratado había sido ya aprobado tanto por los Estados Unidos como por el Congreso de Colombia, por el Congreso de Estados Unidos y por el Congreso de Colombia, como corresponde a los tratados, para que tengan efectividad. Y sencillamente el tratado ya tendría que empezar a cumplirse, salvo un paso que faltaba en Colombia, que era la declaración de exequibilidad del tratado, es decir, que el tratado se podía ejecutar. Esa decisión le correspondía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Era una sala que funcionaba muy bien y lamentablemente los magistrados integrantes de esa sala habían dejado conocer en charlas personales que ellos no se iban a dejar amilanar del terrorismo y que iban a darle la exequibilidad al tratado para que empezaran a enviarse los narcotraficantes a los Estados Unidos. El día que esa decisión se tenía que tomar era el 6 de noviembre de 1985. Y los capos del M-19 sabían que eso iba a suceder, porque ya se lo habían escuchado en conversaciones personales a los magistrados. Ese día empezaban ellos a desfilar hacia las cárceles de los Estados Unidos. Pues bien, esa fue la razón para que el 6 de noviembre asaltaran al Palacio de Justicia. En los planes que fueron encontrados por el Ejército y por la Policía Nacional, en una casa cercana en el centro de Bogotá, en donde se reunieron antes de pasar al asalto, encontraron los planes del M-19 y a esos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los llamaban los rehenes. ¿Los llamaban cómo? Los rehenes fundamentales. Y sobre los rehenes fundamentales había pena de muerte. Es decir, una vez que los secuestraran, los iban a matar. Eso estaba cantado en los planes del M-19. Pero a esto ¿por qué no le da juego la prensa nacional? Porque no les interesa. Porque es que tristemente hubo un cambio, no solamente después de que asesinaron a estos valiosísimos magistrados, irreemplazables, diría yo en este momento, sino que también los medios de comunicación cambiaron. Hay que ver el valor con que don Guillermo Cano salió en sus columnas a decir: detrás del asalto del M-19 al Palacio de Justicia está el narcotráfico. Lo mataron. Ahora su sobrino es el director del Espectador y ya conocemos cuál es la orientación nueva del periódico. De modo que no solamente nos cambiaron los maravillosos magistrados de la época, sino que nos cambiaron las cabezas de los medios de comunicación, de varios medios de comunicación. Nos están afectando en el Congreso en una forma impresionante. En el Congreso siempre ha habido niveles de corrupción, pero nunca se había llegado al despropósito que en este momento vemos en cada una de las actuaciones de unos miembros de la llamada Unidad Nacional que están dándole el indulto y la amnistía a los crímenes más execrables que se han cometido en la historia de este continente, no solamente de este país, de este continente. Es que uno se pone a investigar, como lo hemos venido haciendo, los prontuarios de estos personajes, y a veces tiene que parar la lectura para caminar y tomar aire. ¿Cómo es posible que seres humanos sean capaces de cometer los crímenes que se han cometido en Colombia y que además un Congreso de la República le dé la amnistía y el indulto a las personas capaces de cometer esas atrocidades? Pues bien, ese día 6 de noviembre, primero entraron unas personas al Palacio de Justicia de civil. Eran como grupos de inteligencia. Y curiosamente, para ese momento habían retirado la seguridad de la policía. Esto todavía nadie lo ha podido entender, ni el mismo ejército lo ha podido entender. Es que el ejército no maneja las
obligaciones regulares y rutinarias de la policía, por ejemplo, en el cuidado de los edificios públicos. Eso no es función del ejército. Allá hay unos controles internos de la Policía Nacional. Lo cierto es que retiraron la Policía Nacional faltando un par de días para el asalto del Palacio de Justicia. No tiene nada que ver el ejército en eso. Y viene el asalto y viene la intervención del Ejército Nacional, porque cuando la policía es desbordada, pues el ejército tiene que intervenir. ¿Y a quién le corresponde intervenir? Pues el ejército tiene distribuidas las zonas, no solamente rurales, sino urbanas de Colombia, para actuar en caso de una emergencia, y aquí pues le correspondió el tema a la Escuela de Caballería. No es el Coronel Plazas, como algunos medios de comunicación pretenden decir, o pretendieron decir, sino a la Escuela de Caballería. Quien quiera que hubiera comandado la unidad no tenía otra actuación diferente a la que estaba planeada en los planes de la época para la defensa de la nación. Los señores asaltaron el Palacio de Justicia y desde el comienzo empezaron a buscar dónde estaban los expedientes, y desde el comienzo estaban con la tarea de meterle candela a los expedientes. Porque esa era el compromiso con el determinador de los hechos. Porque este es otro tema, ministro, que es muy importante que se tenga en cuenta, porque las juventudes de hoy en día no saben de dónde salió la idea macabra de incendiar un palacio, el Palacio de los Jueces. Pues salió esa idea macabra de Pablo Escobar Gaviria, súper comprobado en todas las formas está esto. Porque Pablo Escobar Gaviria hasta hace unos años era el peor criminal que había tenido la historia de Colombia. Hoy ya está superado, ¿no? Es decir, alias Timochenko, y alias Iván Márquez, y alias Joaquín Gómez, y alias Fabián Ramírez. Cualquiera de ellos ha superado en cocaína exportada y en crímenes cometidos a Pablo Escobar Gaviria. De modo que, de todos modos, el señor Pablo Escobar fue quien planeó el asalto al Palacio de Justicia con el propósito específico de quemar los expedientes de narcotráfico, y maravilloso entregarle el poder al M-19, que era una de las tareas que ellos tenían desde su creación, en coordinación de algunos altos políticos de cuello blanco con los hermanos Castro de la isla de Cuba. Bueno, coronel, perdóneme, vamos, sí. Si me permite, vamos con algunos pasos. Probablemente no nos alcance el tiempo hoy, pero seguiremos hasta que usted nos alcance a contar la historia completa. Vamos, en que esto es planeado por Pablo Escobar Gaviria, con el apoyo del M-19. La Policía Nacional retiró la vigilancia que tenía el Palacio de Justicia. Usted dice que no se sabe por qué, pero no es sino preguntarle al hombre clave en esto, que fue el actual vicepresidente de Colombia. Ahí lo tiene, el general Naranjo era el hombre que tenía a su cuidado la vida de los magistrados de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De manera que eso está fácil averiguar. Bueno, entonces se toman el palacio sin ninguna oposición. No hay un policía defendiendo el palacio. No hay nadie. Se lo toman. ¿Cuáles son las exigencias que ellos hacen? Cuando usted llega con sus hombres a la Plaza de Bolívar, ¿qué exigencias estaban haciendo los hombres del M-19 con el dinero de Pablo Escobar? Es decir, los hombres del M-19 y de Pablo Escobar, para hablar claro. ¿Qué era lo que estaban exigiendo? La exigencia fundamental era la suspensión del tratado de extradición a que nos referíamos al comienzo. Porque es que para los grandes bandidos en Colombia, el temor más grande es la extradición. Porque en Colombia pueden amenazar a un juez honesto o pueden comprar a un juez corrupto. Pero cuando caen en manos de un juez de los Estados Unidos, allí no van a poder ni intimidarlo ni comprarlo. De modo que a lo que tienen miedo es a la justicia. Por eso el ataque fue a la Corte, a las Cortes. En este momento las Cortes eran dos. Era la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado. Fue la Constitución del 91 la que nos metió ahí 3 altas cortes más, poniendo la rama judicial la más costosa para el presupuesto nacional. Pero el temor era a la extradición, y esa fue una de las fundamentales tareas. La otra era
deponer al presidente Belisario Betancur en un panfleto que repartieron ese día que se llama Oiga Hermano. Hablaban del depuesto presidente de la República. Iban a someter a un juicio revolucionario al presidente Belisario Betancur, al ministro de Gobierno Jaime Castro, al ministro de Defensa y al ministro de Justicia. El doctor Jaime Castro ha escrito un libro muy claro sobre la forma como el M-19 estaba dando un golpe de Estado y tiene todas las pruebas. Se gasta un libro completo comprobando esa realidad. Se trataba de un golpe de Estado. Su exigencia era sencillamente el gobierno y su exigencia era acabar con la extradición, que es lo que en este momento se está cumpliendo, porque no hay en este momento prácticamente extradición de miembros de las FARC al exterior. Bueno, los asaltantes llegaron a eso de las 11:30 de la mañana en unos carros que se habían robado, ingresaron por el sótano al Palacio de Justicia. Hay un carro que no llegó, un carro en donde había cinco guerrilleros que no llegaron, y cuando llegó el carro que se les había varado ya no tenían forma de entrar porque ya había reaccionado la fuerza pública. Se demoró más de 1 hora en llegar. A las 11:30 más o menos fue el asalto. La fuerza pública fue notificada o fue informada a eso de las 12 del día, y a las 12:30 ya las unidades de la Escuela de Caballería estaban en la Plaza de Bolívar. Las primeras unidades que reaccionaron fueron la Policía Nacional, pues que estaba en otras instalaciones de la Plaza de Bolívar, y el Batallón Guardia Presidencial, pues que está ahí al lado, y estaban haciéndole honores a unos embajadores que estaban presentando credenciales al presidente Belisario Betancur. Tan pronto terminó la ceremonia, porque en plena ceremonia empezaron los disparos, en traje de gala se fueron a cumplir su tarea de proteger pues esa parte del centro de Bogotá. La Escuela de Caballería entonces llegó más o menos a las 12:30, tocó esperar un tiempo, no sé si 20 minutos, media hora. No, se pierde uno la noción del tiempo en esos momentos, esperando que el comandante de la brigada diera la orden de intervenir o no intervenir, porque la decisión estaba en manos del gobierno nacional. El presidente de la República finalmente tomó la decisión de intervenir y la comunicó por el conducto regular. Bueno, señor coronel, tenemos también problemas de sonido. Seguiremos con esta historia. La Escuela de Caballería recibe la orden de intervenir. Eso es, en las palabras de uso castrense, lo que corresponde. Y se desplaza el coronel Plazas con sus hombres y con sus tanques a la Plaza de Bolívar. ¿Qué ocurre? Seguiremos en los próximos días hablando con el coronel Luis Alfonso Plazas para que nos cuente simplemente la historia, lo que pasó. Por ahora tenemos que el palacio estaba totalmente desguarnecido porque la Policía Nacional, en un acto imposible de entender, había dejado abandonado de toda protección al palacio y a su gente, es decir, a los magistrados de las Cortes, especialmente a los que estaban sentenciados a muerte, y eso se sabía, porque habían recibido amenazas y amenazas contundentes de parte de estos bandidos de Pablo Escobar, que no se sabía que iba a intervenir en asocio de un grupo armado ilegal como era el M-19. Seguiremos hablando con ustedes sobre esta historia dramática. Esperamos tener para mañana y para los próximos días mejores condiciones de comunicación con el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y ya son las 8 de la mañana, 2 minutos.